Y hasta aquí nuestra invitada, Alondra Enríquez, para hablar de este y otros temas. Quiero empezar por ahí, Alondra. Tú tienes ya no creo que le podemos decir emprendimiento. Tú tienes una mega empresa que se llama Golden Social Media Intelligence, ¿verdad? Correcto. ¿Sí está bien? Sí. Ya. Entonces, quería empezar por ahí. Si vemos así que a alguien le están como apoyando, que hay bastantes tweets al respecto, hablemos de Twitter en este caso, porque es creo que donde más se miden estas cosas. Podemos diferenciar qué es troleo y qué no, qué es un troll center direccionado, pagado, y qué es espontáneo y natural. Bueno, primero quiero agradecerte, Quique, por esta invitación. Creo que arriesgarse a debatir y hablar de estos temas que muy pocas veces se exponen en la esfera pública abre una puerta para un debate interesante a propósito del efecto que puede llegar a tener las redes sociales, por un lado, y por el otro, cómo detectar este tipo de acciones que para nada benefician ninguna discusión real, orgánica o el debate público. Respondiendo a tu primera pregunta, bueno, soy parte de una empresa que se llama Golden Social Media. Somos una empresa de desarrollo tecnológico ecuatoriano, orgullosamente ecuatoriano, que nos enfocamos en desarrollar softwares de analítica avanzada. ¿Qué quiere decir esto de la analítica avanzada? Es ir un paso más adelante de la estadística tradicional y precisamente medir indicadores de redes sociales, como por ejemplo la incidencia bot. ¿Qué tan efectivo es este tipo de estrategias? El tema de los trolls y los bots son elementos que se utilizan para precisamente desinformar o para permear la realidad. Para muchos era como muy obvio el error a propósito del caso que tú citas, ¿no? De un cambio en el apellido. Sin embargo, a veces son estrategias también para posicionar narrativas a partir de un error táctico. ¿Qué quiere decir esto? Todos ustedes han estado hablando de la ministra Mónica Palencia a partir de un error. No, yo desde hoy le digo Plasencia, ya para mí ya no se llama Palencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la ciudadanía lo que hace es, claro, está mal el apellido, va a leer todos estos posts, estos tweets y termina por afirmar una verdad que es contada a medias a partir de una táctica de desinformación. Entonces, es más o menos el juego de la comunicación digital cuando de alguna forma no hay este ejercicio reflexivo de evitar ahondar en cierto tipo de noticias. Ayer también hubo otro caos en la red social de X, donde con intención de perjudicar o de generar una cadena de desinformación hacia un ministro, terminó siendo todo lo contrario. Y las visitas de una entrevista de 26 minutos se multiplicaron en cuestión de horas a propósito de estas tácticas. A ver, pero de lo que estoy entendiendo, ¿me puedes confirmar que lo de cambiarle el apellido a Palencia y ponerle Plasencia, o lo de sacar a Arturo Félix Wong diciendo algo que nunca dijo con inteligencia artificial, podría provenir de los propios asesores de ellos? O sea, podría ser un falso positivo interno para que decir, pongámosle Plasencia. No, ¿cómo le vas a poner Plasencia? Vas a ver cómo hablan de eso y nos van a dar un montón de tráfico. Ya, no, ¿sabes qué? Alterémosle las declaraciones de Félix Wong y les hacemos quedar mal a ellos, porque evidentemente nadie va a sospechar que uno va a hacer algo así desde su propia tienda, desde su propio lado de las cosas, ¿no? Bueno, citas dos escenarios súper diferentes, ¿no? La importancia de utilizar software que te permita detectar la veracidad de cierto tipo de campañas o contenido es crucial. Con el caso, por ejemplo, de la ministra Mónica Palencia, de hecho, la equivocación en efecto salió de un grupo de cuentas apalancadas en el gobierno. O sea, tu hipótesis, que puede sonar algo conspiracional, claro, es real en el caso de Palencia. Es real, pero tal vez no fue voluntaria. No, verás, en la comunicación digital hay una gran suerte de que no todo es un tiro de chanfle. Siempre hay una estrategia pensada por detrás. Y ahora, citándote el caso del día de ayer del ministro Félix Wong, por ejemplo, de hecho, la estrategia se culpó de forma inmediata por un error digamos humano del expresidente Rafael Correa, que él comparte en cuestión de minutos esta noticia, como la mayoría de cuentas en algún momento defendían la acción del expresidente, decían, pero es que con el carácter que tiene Wong es evidente que lo pudo haber dicho, fue un error humano. Pero Correa compartió la estrategia, y lo atacaron.
Y además aquí es importantísimo, por eso siempre trabajar con datos, porque la estrategia surge de hecho de una estructura de construye, no sale del correísmo, no es una estrategia pensada, maquinada, mentada por el correísmo, sino que se montan en el tráfico de un video que además, déjame decirte que a excepción del video del fentanilo de Luisa González, es el segundo contenido mejor trabajado con IA. Era imperceptible, sí, era imperceptible y ahí era importante plataformas que hoy por hoy yo me siento muy orgullosa de ser parte de esta empresa donde nosotros precisamente tenemos software especializado para detectar esta clase de campañas. Sí vi que pusiste los porcentajes. Pusiste como esto, según la inteligencia artificial, es 75% elaborado, manipulado. Correcto, y creo que ahí viene también un espacio de reflexión de que si bien es cierto en esta campaña, así como la del 2021, la del 2019 y ahora la del 2023, que fue la más reciente, las redes marcan un posicionamiento importante en la discusión política, pero hay contenido y contenido. Mira que el efecto del fentanilo también fue una ola súper crítica que se demoró mucho la candidata en salir a desmentir, mientras que ayer el ministro Félix Wong, además del Ministerio de Gobierno, salieron a desmentir en cuestión de horas, ¿no? ¿Por qué dijiste construye? ¿Qué tiene que ver construye con ese video? De momento en este espacio electoral todos los partidos políticos tienen su equipo de comunicación o agentes digitales, como se les llama, y la estrategia fue compartida primero por ciertas cuentas apalancadas a Construye. El contenido sale de un influenciador que no me recuerdo el nombre, que es como un medio digital, Visión algo, no recuerdo claramente el nombre, pero quienes caen primero en este contenido son cuentas orgánicas y cuentas también de agentes digitales falsos en replicar de este partido político de Construye. Pero la cuenta original no tiene relación directa con Construye. No. Eso es un influenciador recién creado que hace memes, hace videos, hace contenido. O sea, estaba aburrido este man y dijo, voy a alterar este video de Félix Wong y voy a decir que diga ¿qué quieren? Que les compre un generador eléctrico a todos. Porque además... Es que además de bien hecho en el tema técnico, es como algo que quizás Félix Wong sí hubiera dicho. A lo mejor lo pensó alguna vez. Entonces, era fácil creérselo. Ahora, ¿cómo vamos a combatir esto del deepfake y de la generación de estos? Porque como tú dijiste, el del fentanilo, ok, y el de Félix Wong con los generadores están muy bien hechos. Pero yo he visto unos que... se nota a leguas que son falsos y la gente se los cree. Ahora viene un ejercicio también de ser muy minuciosos con lo que compartimos. Por ejemplo, en la disculpa pública, que a mí me parece uno de las acciones más loables del expresidente Rafael Correa, porque él muy pocas veces se equivoca o asume un error humanamente, ¿no? Y hoy en la madrugada, en primeras horas de la mañana, pues él ha expresado que fue un error de su equipo de comunicación y que no aceptó él, pero le culpó a alguien. Correcto, pero lo asumió, que eso ya para el debate es bastante bueno. Para Correa es bastante decir. Correcto, y además, de alguna forma, ahí viene el espacio, a ver, cuando hacemos un equipo de comunicación digital, es necesaria la mesura y la revisión continua de este tipo de acciones. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al monitoreo 24/7 de las redes sociales, el contenido sale a las 4:17 de la tarde y no tomaba más de 20 minutos verificar si era real o no era real. Además, tú dijiste algo muy importante hace un minuto porque dijiste, ¿cómo logran activarse estos trolls de forma inmediata, no? Ya te puedes dar cuenta, si hay una publicación que recibe en menos de 20 minutos 1000 retweets, 1000 likes, hay una conducta anómala y es más que evidente quién puede estar detrás de eso. Y eso fue lo que pasó con el video, fue digamos, como tú dices, ¿no? A lo mejor los equipos de campaña dijeron, de ley lo dijo, aprovechemos, viralicemos, metemos en el tráfico y terminan viralizando una noticia que les deja pues en cuestionable situación. Yo no tengo dudas de que lo dijo. Eso fue lo primero que pensé cuando vi el video. O sea, no me quedaron dudas. Dije, ese es él y él dijo eso. Y no se despeinó. Porque viste que incluso el entrevistador, en el pedazo de video que habían editado, era como que se indignaba, tenía una cara así como... Porque hasta la reacción de él estaba bien hecha, ¿no? Le habían acomodado bien. Bueno, pasemos a otro tema. Yo te quería consultar porque ahora se vienen otra vez elecciones y ¿tenemos que hacer pausa o no? Confirme, abuelito. Para de una vez hacer y de ahí, porque sí tienes permiso hasta las 12, ¿no?
Sí. Vamos a tratar de estar ahí por el retraso hasta las 12, sin problema. Estamos de vuelta. Gracias por seguir del otro lado. Gracias por sintonizarnos en cualquier FM en el que se encuentre, 95.3, 94.5, 95.9, Pichincha, Noroccidente, Imbabura, Carchi y por supuesto Facebook, YouTube, X y saludos especiales a mi grupo de Telegram. ¿Qué dice? Por favor, señor Quique, repitan esa entrevista. ¿Cuál? Ah, la de Bajo el Ocaso. No, ese programa no es bueno. No es muy bueno. No, mentira. Sí, me están pidiendo la repetición de Bajo el Ocaso de ayer, creo que era con Agustín Burbano, ¿puede ser? Ya, les voy a pasar el link, si eso está en YouTube. Ustedes parecen las tías. A veces, yo te había preguntado antes de irnos a la pausa, estamos con Alondra Enríquez, de Social Media, ¿cómo es el nombre completo? De Golden. Golden Social Media Intelligence. Algo así es, ¿no? Correcto. Es un nombrezazo larguísimo. Ellos se encargan de ver lo que pasa en las redes sociales, en el internet, sacar la data más compleja, no así tan... Hombre, mujer, guayaquileñas. No, ellos van más allá, no sé cómo, pero ya nos va a explicar un poco. Te había preguntado algo que quedó pendiente. ¿Qué era? Ya me acordé. De lo que se viene, ¿no? La campaña presidencial es una nueva campaña con nuevas mañas. Yo creo que en el 2021 fue que dije, aquí ya va a entrar el deepfake. Y sí lanzaron, ¿te acuerdas? No sé si fue en el 21 o en el 23. La campaña más fuerte El Fernando fue... Villavicencio, que en paz descanse, él salió en un video haciendo como que era Iron Man. ¿Te acuerdas de ese video? Ese fue en el del 2023. De hecho, la campaña con deepfake más fuerte del 2021 fue una campaña que se ha quedado impregnada en la memoria retentiva de los ecuatorianos a propósito de un hashtag impulsado en el último debate de segunda vuelta, donde se viralizaron decenas de campañas precisamente con esa información, apalancadas en el famoso hashtag Andrés no mientas otra vez. ¿Pero qué deepfake era el de esa vez? Ahí, cuando iba en el bocho y decía algo de... Ahí se aprovechó mucho, Sí. Por ejemplo, un video que lanzó el candidato con un perrito. Y a propósito de eso, se le distorsiona un poco el audio del contenido, porque él termina diciendo 3 cosas, le cambian el audio sobre el tema de la desdolarización y otras cosas más. Y de hecho fue de los primeros ejemplos, pero antes de la misma campaña del 2021, la de alcaldías del 2019, también tuvo ciertos matices en esa disputa, concretamente en contra de la campaña de Jorge Yunda. Y ahí vino también la viralización de Memes Drop con el tema de las frecuencias, desinformando sobre el rol familiar de también Jorge Yunda en ese momento. Digamos que el vertiginoso crecimiento de las campañas digitales está en la pandemia del 2020 hacia miras del 2021, que fue la elección presidencial, y ahí se empieza a trabajar mucho este tipo de tácticas que distorsionan la realidad o perjudican a una candidatura. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Hasta dónde tenemos que tolerar o hasta dónde debe llegar el umbral del aguante de los ecuatorianos, por ejemplo, en este caso de los deepfakes y de la información alterada con inteligencia artificial o cuando te hacen decir algo que no dijiste o cuando parece que una persona está haciendo algo que no está haciendo porque no es esa persona, le pusieron la cara o lo que sea, ¿no? Y eso cambia el destino de una elección. Y a la final eso cambia el destino de un país y eso democráticamente no puede ser saludable. Entonces, ¿dónde ponemos el alto? O sea, ¿cómo se te ocurre que podemos nosotros convivir con algo que cada vez es más frecuente, que es esto de mentir? Porque no hay otra forma de ponerlo, ¿no? O sea, si Luisa González nunca habló del fentanilo como una droga para incluirla en la tabla de drogas en el 2023, la persona que hizo ese video es un mentiroso, y si es de parte de la campaña del otro candidato, ese candidato es un farsante, un embustero, y obviamente no nos conviene una persona así en la presidencia. Y lo mismo con los otros casos, el caso de Andrés Arauz, el caso de
de lo que hicieron ahora con Félix Wong. O sea, debería aplicar para cualquier caso, pero ya la democracia mezclada con esto, cada día va a ser menos democrático. Yo creo que ahí hay que irnos un poco más a la dinámica más cotidiana, más sensible, que hoy por hoy está transversalizada y perjudicada por este tipo de contenido audiovisual, donde se daña la honra, sea de un político, sea de una persona, sea de un individuo. Hemos visto casos, lastimosamente, en los últimos 2 años, donde el contenido sexual con rostros de personas se viraliza en tiempo inmediato, y habitualmente en los colegios hay un escenario terrible precisamente de bullying digital, donde, por ejemplo, no hay una reglamentación ni una sanción a este tipo de acciones. Si eso pasa en lo más cotidiano, en espacios educativos donde se masifica en cuestión de segundos, el sistema democrático está transversalizado por esa falta de atención también en reglamentar este tipo de acciones, que con un buen equipo informático en tiempo récord pudiera saber desde dónde salió el video, a qué hora salió, con qué características, incluso detección de IPs, para que en realidad haya una rigurosidad en la sanción a la hora principalmente de desinformar y dañar la reputación de cualquier ciudadano, independientemente de que este sea o no sea un actor político, sea o no sea un candidato. Esa es una carencia que de momento tenemos en nuestro sistema, tanto judicial y obviamente en nuestro sistema electoral. Porque hay una característica que tienen en X, que cuando tú publicas algo que es mentira, o sea, que estás diciendo algo que no es, o estás poniendo algo que no corresponde a lo que estás diciendo, o el video no es lo que tú aseguras que es, etcétera. Veo que ahora en X han incorporado un verificador y abajo enseguida te ponen un pie de página y para no censurarte y no borrarte, te ponen no. En verdad lo que pasa en el video no es eso, sino que este video no es de esa fecha y no corresponde a esta persona, etcétera, y la aclaración enseguida. ¿Crees que podamos evolucionar tan rápido como para que una herramienta así se pueda utilizar todo el tiempo en todos los sitios, en todas las redes? Bueno, hoy uno de los grandes desafíos, además a propósito de la elección presidencial en Estados Unidos, es precisamente regular y reglamentar el efecto de fake news y este tipo de estrategias que distorsionan muchísimo la percepción del ciudadano y del elector. Ya, como tú bien citas, Twitter ha tomado las medidas, digamos, inmediatas para poder de alguna forma mediar esta situación, y en el caso de las otras redes todavía no alcanzamos a tener este espacio de detectar adecuadamente cierto tipo de contenido de riesgo, le llamamos nosotros. TikTok, por ejemplo, no tiene reglamentación alguna. Tú puedes compartir cualquier tipo de video, sea o no sea real, y en cuestión de minutos por el algoritmo crece mucho más incluso que Twitter. Los casos que hemos conversado brevemente al inicio de la intervención son casos que, por ejemplo, no salieron de la burbuja de Twitter. O sea, si ayer TikTok se inundó con Félix Wong, no. Si en el caso del fentanilo, en cambio, el video de Luisa, de hecho, nace en Twitter, pero termina por viralizarse en TikTok. O sea, la gente empezó a compartirlo masivamente y fue una campaña. Además, aquí viene también un espacio muy importante de reflexión y discusión. Este tipo de campañas no son baratas. No es que vas y dices quiero un video con IA y te doy $10 y al diseñador de turno le pagas. No, por el contrario, implica una inversión significativa, porque necesitas del video, necesitas cuentas que motiven e impulsen el contenido, y eso, por ejemplo, hoy por hoy no se controla ni se reglamenta desde ninguna institución, sea está el Consejo Nacional Electoral en casos electorales o en otros espacios. Te iba a preguntar porque en las campañas políticas normalmente yo he visto eso en las películas, por si acaso. No he estado nunca en un cuarto de guerra de alguna... No, nunca. He visto en películas, en documentales. Normalmente al contendor, al contrincante, al que está peleando la alcaldía contigo, al otro lado de la bancada de los otros, ahí de los... en vez de los elefantes, los burros, lo que sea. Normalmente lo que se hace es se le busca todo lo negativo. Hay que rebuscar hasta debajo de las piedras para encontrar que tuvo un divorcio digamos incómodo, engorroso, y que hubo violencia intrafamiliar, no sé, que nunca pagó las pensiones de los hijos, que no ha pagado las multas del carro, que maneja como un salvaje. Algo le vamos a encontrar y le vamos a sacar, y eso tenemos que usar para la campaña. Eso ha sido siempre.
Pero yo creo que si ya pasas de encontrémosle algo que haya hecho a inventémosle algo que haya hecho, sí se rompió una barrera. O sea, sí hemos cruzado a un mundo donde todo puede pasar y se va a convertir, corrígeme, en una competencia entre el que hace el mejor fake. O sea, las campañas electorales van a pasar también a hacer eso. El que tiene más plata, por un lado, y también el que logra estos productos audiovisuales de mejor forma, que engañen más, que parezcan más reales, que sean más difíciles de desmentir, ¿o qué? Porque tú ayer dijiste que el video de Félix Wong le favoreció a Félix Wong, le terminó rebotando a favor. Entonces no entiendo nada, Londra. A ver, con las preguntas que me acabas de hacer, en efecto, hoy por hoy el gran reto de las campañas es posicionarse digitalmente hablando a partir de contenidos que pueden ser un meme, puede ser un video, puede ser una deepfake, entre otros. Incluso la guerra de hashtags hoy implica una mentalización táctica de cómo la gente retentivamente te puede identificar, porque además con 16 candidatos no hay manera que no sea a través de la comunicación una forma de que tú como candidato te logres posicionar, por un lado. Por el otro, hay estrategias que no suelen golpear efectivamente cuando se ejecutan mal. Ayer, ¿por qué le favoreció a Félix Wong? ¿Por suerte? Fue un golpe de suerte. Ese fue un golpe de suerte. Porque, de hecho, la gente, o cuando empezamos a desmentir, yo fui... Perdón que te interrumpa, pero tú hace un rato dijiste que prácticamente podríamos asegurar que lo de el otro ejemplo que dimos, ¿te acuerdas? Con lo de Félix Wong, antes de lo de Félix Wong. Fentanilo. No, lo de Plasencia. Ah, sí, correcto. Que lo de Plasencia tiene toda la pinta de ser a propósito. Ya. Pero lo de Félix Wong me estás asegurando que no. No, eso fue hecho para dañarlo a él. Sí, correcto. Y se le regresó a su favor. A ver, ahí, porque en el caso de él, y bueno, también el caso de Palencia no termina siendo un perjuicio. Porque cuando agentes de opinión como tú, por ejemplo, o otro tipo de usuarios en redes dicen, no, qué vergüenza, qué pésimo, ni siquiera sirven para poner un apellido. Ya estoy dándole... Tú ya le das tráfico. El algoritmo se está alimentando con mi comentario. Correcto. Entonces, cuando tú además lo que haces con tu comentario es corregir un post que tiene errores, yo como usuaria desconocedora de este tipo de tácticas, porque no es algo que comúnmente y coloquialmente vas a la tienda y la ves y te dice que bestia, estos trolls, que cómo has, no. Le cambiaron la L. Ya. No. Y cuando la ves y te dice, oiga, que bestia estos, que terribles, pero me puse a leer los comentarios porque además hoy con la situación en la que estamos, la dinámica de los apagones y el entretenimiento digital son uno de los primeros agentes de necesidad de los usuarios. ¿Qué es lo que hace la gente? Dice, ya, se han equivocado del hashtag. A ver, pero ¿qué pusieron? Clic. Y resulta que todos esos posts con el error del apellido son positivos. ¿Y qué pasa en la reacción inmediata y racional de la gente? Si es verdad todo lo que dice el usuario, aunque es falso, pero bueno. La narrativa se posiciona a partir de una estrategia que parece tonta, que parece errónea, pero termina por llevar al usuario a dar 3 pasos. Primero ven tu post. Tú compartiste ese post. Entonces te dan clic a ti, dan clic al post que tú reposteaste y luego se van a ver toda la línea de hashtag, de publicaciones con ese concepto. Entonces es mi culpa. Sí, eres responsable de Yo caí en la trampa, caí en el anzuelo del troll center de Mónica. Ayer me pareció muy novedoso. Yo habitualmente no me gusta entrar en la discusión de Twitter porque en efecto es una red bastante corrosiva. Cuando yo lanzo la publicación justamente ratificando que es un contenido con inteligencia artificial, que por favor es falso, yo lo hago desde mi ejercicio profesional. A mi comentario entraron decenas de bots. ¿Y qué fue lo que hicieron? Decirme, no, este no es un error. Además, hubo un usuario bien novedoso que me dijo, siempre se le culpa a Correa, pero no es culpa de Correa, porque esta es una táctica pensada desde ADN para que como le conocen que él es súper reactivo, va a repostear y lo va a hacer. Entonces esto está pensado, me dijo el usuario, que era un bot, ¿no? Entonces... Sí, hay unas teorías de conspiración barbáricas. Sí, maravillosas. Para la próxima elección, sobre todo, de parecido. O sea, le pasas una información privilegiada a Correa, en su intención de alertar al país, publica y es campanero del narcotráfico.
Pero mira el efecto de este tipo de comentarios, ¿no? Al final, yo los termino por leer, no doy ningún tipo de interacción. Pero si yo le doy me gusta, compartir o le respondo, el algoritmo hace que esa publicación conspiracionista se posicione en la red social de Twitter. Va subiendo. Y correcto, y el tráfico va aumentando a cierto tipo de narrativa. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Solo los leo, los voy discerniendo, cada cuenta que por ahí también me ataca o va posicionando cierto tipo de elementos. Cuando eso sucede, pasa que sí es responsabilidad del usuario montarse en cierto tipo de críticas que no siempre son reales. Lo de, por ejemplo, Felix Wang, de hecho, inicia solo con bots. Se convierte en una discusión orgánica cuando salen a decir es falso el contenido. Y cuando antes de salir a desmentir el contenido, ¿qué pasa? La gente fue a YouTube, buscó la entrevista que además fue de hace 2 semanas de Milton Pérez y terminó viendo los 26 minutos. ¿Por qué le jugó en favor a Felix Wang? Porque adverso al imaginario de la audiencia que venía con las frases de ¿hasta cuándo va a haber apagones? ¿Hasta cuando Diosito así quiera? O venía con otro tipo de narrativas que, como tú decías, ¿no? Yo sí me creí, yo decía, si es capaz de decir esas cosas, puedes llegar a decir otra cosa. Perdón, ministro Wong, pero sí parecía. Entonces pasa que la audiencia termina por escuchar una de las entrevistas mejor diseñadas del ministro, donde habla con una, digamos, estrategia comunicativa sobre su gobierno, sobre su gestión y sobre que prácticamente no le interesan las elecciones sino beneficiar a los ecuatorianos. ¿Cuántas reproducciones ganarían con el...? Claro. Por eso te decía que ayer la táctica sale en mal momento, porque además del video sale en un horario donde no hay audiencia, no es un horario estelar, entonces termina posicionando bots y cuando sale a desmentirse la vaina... Entonces estás diciendo nadie tenía nada más que ver. Claro. Y además el tráfico empieza a crecer desde las 5:21 de la tarde y ya al menos duró hasta las 8:40 más o menos. A las 9 ya eran otros los temas que estaban en la conversación digital. El viaje del presidente, por ejemplo. Ya nos metemos en el viaje. Solo quiero preguntarte lo último de Felix Wong. ¿Tú crees que alguien en su oficina le dijo? O sea, ¿tú crees que alguien en su oficina estaba ahí y le dijo, mire, ministro, nos fue súper bien? No, el lío del deepfake. Ojo, porque yo estoy segura y te lo ratifico, eso no salió del gobierno, fue un error táctico de otras estructuras partidistas que cayeron en el juego de un contenido que no era real. Tanto es así que incluso Félix Wong... sí, claro, pero te digo, pero ¿alguien tú crees que en la oficina de Félix Wong... le dijo, al final el ataque nos salió propositivo. Nos fue muy bien. Usted ganó un montón de presencia. Si me sigue en Twitter, posiblemente sí, porque yo les dije, esta fue una estrategia que terminó por beneficiar al gobierno. Y el tema de Felix Wong diciendo lo que nunca dijo, pero que hubiera podido tranquilamente, según yo, haber dicho en algún sueño o tal vez pensado, pero, ministro, tómeselo con humor. Se vio desvanecido por el viaje cancelado del presidente a Brasil. Aquí te quiero hacer la pregunta directamente. ¿Todavía se gobierna por redes? O sea, todavía... Yo estuve hablando al comienzo del programa de eso. Yo me acuerdo de Lasso. Yo me acuerdo que en el gobierno de Lasso sí pasaba eso. Por ejemplo, decía el presidente, voy a comprar un Mao color rojo para la presidencia de la República. Y de repente habían encuestas, tendencias en Twitter mandándole al diablo cómo va a comprar rojo, qué color más horrible, no sea así, no lo haga. Hemos cancelado la compra del mouse rojo. Y eso pasaba mucho en el gobierno de Lasso, me acuerdo yo. Entonces lo que quiero preguntarte es, ¿se sigue gobernando con redes sociales? ¿El presidente crees que canceló el viaje a Brasil porque recibió muchos ataques o algo así? Ahora, en esta pregunta creo que es importante marcar una idea que es central. Debe escucharse a la ciudadanía. No necesariamente se debe gobernar en función de las redes, pero sí se debe escuchar la expresión de la ciudadanía. De hecho, el presidente que más escuchaba las redes y gobernaba por redes no era Guillermo Lasso, era Rafael Correa. Y tú te acordarás que de hecho... ¿Pero tú crees que él decidía según lo que le decían en las redes? A ver, por ejemplo, la ciudadanía, ¿por qué le dio tanta legitimidad a las redes sociales? Fue por la inmediatez en el gobierno de Rafael Correa de resolver problemas. Porque tú le tuiteabas, por ejemplo... atender. Y no solo eso, sino que además, en realidad yo pienso que el expresidente Rafael Correa era una persona muy a la comunicación digital en un momento donde recién era incipiente y no podíamos imaginar lo que hoy tenemos, ¿no? Pero en esa época no solo que
favor, sírvase responder o atender. Y te arrobaba al funcionario preciso. Correcto. Sino que además había decenas de usuarios que testimoniaban el beneficio que ellos recibían de una política social inmediata. Entonces, el presidente reposteaba. Y ahí viene un cambio en el paradigma de la ciudadanía ecuatoriana, porque no había... Oye, si la abuelita de ese entonces, que era fan de Rafael Correa, y Rafael Correa le ponía un corazón, eso se mandaba a enmarcar y en la sala de la casa estaba el presidente, que además la dinámica de alcance era inmediata. Entonces la ciudadanía era, el presidente me dio el like. Eso fue el primer parámetro para cambiar la conducta de los ciudadanos y es a partir de ese gobierno. Posterior a ello, de hecho, Guillermo Lasso es uno de los expresidentes que menos escuchaba y gobernaba en función de las redes. Ahí tú te acordarás de uno de los momentos más críticos, que fue junio del 2022. La ciudadanía le exigía un diálogo con el movimiento indígena y no quiso. Al final hizo las mesas. Pero él no, lo hicieron sus ministros y en ese entonces... Eso dilató mucho el debate entre la ciudadanía y ojo, porque además hasta hace poco escuché una entrevista que me parece excepcional de María Sol Borja con el presidente Guillermo Lasso, donde él dice, para mí Issa es un terrorista. Entonces sigue sin entender lo que pasó en junio del 2022. Y ahí ya le van a enjuiciar por eso. Y ahí viene, por ejemplo, esa desconexión y ahí viene también la importancia de tener un equipo preparado en el sentido de la escucha digital. Digamos que tú eres presidente. Voy a hacerlo. Tengo ya mi pre-candidatura. Te iba a proponer ahí justo un negocio. Entonces, imagínate, tú eres presidente. Yo soy tu estrategia de comunicación. Ya. Yo no te puedo pasar a ti un informe de lo que dicen los bots. Tú hace rato ahondabas en ese tema, sí, ¿no? porque claro, es que como soy ignorante en el asunto, yo pensé que, claro... a lo mejor no hay cómo separarlos. No, obvio que sí. Claro. Y más vale y la cuña para mi empresa Social Alert es la mejor plataforma para eso. Entonces yo como tu equipo... Pero ¿sabes qué? Sí debí olérmela, porque yo me acuerdo clarito que para ver una cuenta de Twitter cuántos seguidores tenía, había una aplicación que ponías y te decía el 80 son falsos. Pero ojo, porque ahora la dinámica ha cambiado, hay bots mucho más sistemáticos, sí, más... Pero esto es hace Imagínate que la estructura del presidente, por ejemplo, las cuentas de apoyo que son influencers, con más de 10,000 seguidores, 3,000, pero sabemos que son agentes falsos. ¿Cómo no solo los puedes segregar por los seguidores? Hay un montón de factores que son importantes medir. Y en mi rol, por ejemplo, de acompañarte como estratega de comunicación, yo que tengo que entregarte es información depurada, información real. Tú no puedes ir y decir que por unos cuartos bots vas a comprar el mouse rojo. Claro. Cuando a lo mejor la ciudadanía te dice, no compre el mouse, vaya y compre un hospital. Entonces, esa clase de equipos hoy por hoy en el país y en la política no hay. Entonces, salta el estratega y dice, somos tendencia, nos están acabando. Sí, pero ¿y quiénes montan la tendencia? ¿Por qué lo hacen? ¿Son reales? ¿Son inorgánicos? ¿Qué son los mensajes? Esa distinción de momento no se hace. Y ahí lo primero que se debe decidir es, ¿vale la pena responder? Correcto. ¿Cómo respondemos? Silencio es una mala estrategia, o tal vez sí, porque veo que es puro bot. No sé, ¿no? Correcto, y de hecho ahí viene también la importancia de profesionalizar hoy por hoy yo porque, por ejemplo, particularmente en mi caso personal, marco la distinción de que me dedico a hacer consultoría político-digital porque es un universo importante que implica obviamente un estudio a profundidad, que no es lo mismo de la consultoría política tradicional, porque en la tradicional no mides este tipo de conductas anómalas y casi te nubla la capacidad de tomar decisiones. Y ahí es crucial, por ejemplo, saber distinguir, saber también... Si un grupo de periodistas te están atacando por un tema, pero los ciudadanos te están exigiendo otro, es importante medir también a qué das oído y qué quieres o cómo puedes direccionar cierto tipo de acciones positivas para la ciudadanía. Hablando de positivo, estaba viendo que el presidente tuvo, como todos los últimos presidentes, una época de aceptación brutal, ¿no? Pero de ahí se empezó a caer. Noboa se cayó un poco en diciembre, enero, levantó con lo del conflicto armado, eso te lo he oído decir a ti incluso. Y de ahí es como que tuvo un pico, pero los apagones le empezaron otra vez a desgastar en abril, y ahora otra vez en octubre nuevamente los apagones le perjudican un montón. Entonces yo te quería consultar sobre cómo anda el tema de respuestas positivas y negativas al presidente de la República en este momento. Y en general a las figuras políticas, pero creo que él es
el principal protagonista ahorita, ¿no? Sí, verás, nosotros hicimos hace pocas semanas... Quiero números, Alondra, quiero números. De hecho, el 9 de octubre sacamos nuestro informe de posicionamiento digital. El informe mide a los candidatos presidenciables y solo medimos precisamente interacciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? No... Hay otra frase muy famosa en comunicación digital que es: no importa si es bueno o malo, mientras estemos en el tráfico estamos bien. No es así. No. Sí perjudica mucho el tema del perjuicio en la narrativa o el malestar en la audiencia, y ellos lo expresan orgánicamente. Con esta medida y solo analizando comentarios y publicaciones de forma positiva, excluyendo bots, trolls y todo el aparataje que puede distorsionar la realidad, lo que tenemos es que del 16 de septiembre al 8 de octubre, el 30% de la ciudadanía hoy está cansada de la política. De hecho, no quiere saber nada de los candidatos, no se encuentra identificado todavía con ninguno de ellos con una certeza. Todos son iguales, no me dan de comer, ese típico discurso. Tienen sus intereses, vienen a robar. Y algo que nos pareció bastante novedoso es el término robo, que es frecuentemente utilizado por usuarios orgánicos a la hora de establecer que los candidatos políticos tienen la intención de robar al Estado. No van a servir, no van a robar al Estado. Su objetivo es ese. Correcto. Entonces la ciudadanía lo expresa y ese 30% es anti todo. Luego tenemos un 29% para Daniel Noboa. Estamos anotando. Anotemos. 30 anti... ¿Puedo tuitear? Y sí, obviamente claro. te voy a citar. Muchísimas gracias. 30% es lo mínimo, pues imagínate. 30% indecisos 30% o anti todo. 30% anti todo, indecisos, ya. 29% de gente que de alguna forma en este rango positivo de tiempo... a Noboa. Positivo a Noboa, correcto, positivo a Noboa. ¿Cuál es el concepto más repetido en redes sociales en relación al presidente Daniel Noboa? ¿Puedo adivinar? A ver. Es joven, hay que darle la oportunidad, todavía ni siquiera acaba de llegar, ¿no? No, para nada. El concepto más utilizado es gobiernos refiriéndose a pasado. Estos son los dos conceptos más frecuentemente citados, ¿no? Yeah. Entonces, la racionalidad de la ciudadanía es correcto. Yeah. ¿Por qué quieren pedirle que resuelva problemas de 7 años en 10 meses? Sí. Y hay gente que realmente, además, hay una dinámica muy importante en el presidente Daniel Noboa que la está explotando Jan Topic, y es que su rol familia logra calar en la emotividad de la ciudadanía. Cuando él sale con sus hijos y su esposa, la palabra más usada hacia Daniel Noboa es bendiciones, bendecido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién más? Luego de Daniel Noboa se encuentra Luisa González, con un 17% de comentarios positivos, y lo novedoso de la candidatura en esta ocasión de Luisa González es que los conceptos que ella de alguna forma va posicionando o va encajando con la dinámica electoral es precisamente la gestión. La gestión y el concepto Correa está correlacionado a ella. A propósito de la crisis energética, también aparece Coca-Cola Sinclair. O sea, este 30% anti todo, 29 pro Noboa, que son 59, más 17 comentarios positivos de Luisa, que son 78, creo, 76. Ya está casi todo ahí. ¿Y por qué es tan bajo o sea, le veo bajo al 17% comentarios positivos de Luisa? Porque en teoría el techo del el piso, no sé, el voto correísta duro es un poco más alto. No, lo que pasa es que con la llegada de Diego Borja, la RC se fragmentó. ¿Ya? Y la gente estuvo muy molesta. Gente militante de la misma RC generó comentarios negativos hacia Diego Borja y eso le rompió el techo digitalmente hablando. ¿Y esta medida es de cuándo? Este es del 16 de septiembre al 8 de octubre. No, relativamente reciente. Súper reciente. Hace 15 días. Y de ahí hay candidatos que, por ejemplo, marcan del cuarto a los puestos que siguen que no llegan ni al 2% de presencia digital. Pero tienes candidatos... Siempre hablando de respuestas positivas. Siempre hablando de respuestas positivas. O sea, perfecto. Que la gente ni comenta, ni comparte, ni ningún tipo de reacción, digámoslo de alguna forma. Ajá. Entonces, ¿me puedes repetir el último? Solo para... ¿Cómo sería el último? Después de Luisa... ¿Ninguno? Sí, indecisos 30%, Daniel Noboa 29%, 17% Luisa González. ¿Ya? Y el resto de candidatos, a excepción de Topic, que sí ha tenido un crecimiento vertiginoso, 15%. ¿15? Sí, él es el que más ha crecido del 1 de octubre al 8 de octubre que hicimos la medida. O sea, positivos. Pero esto es, obviamente, repetimos, sin bots, sin trolls,
tiene que ser gente real, de cuentas que real. Se supone carne y hueso. Correcto. Y que apoyan y que dicen, por ejemplo, qué lindo Topi, qué guapo Novoa, bendiciones Novoa, qué linda Luisa, qué buena mujer Luisa. Y el que resto, son obviamente... nadie pasa del 1%. No, el resto de candidatos viene, bueno, en quinto lugar está Francisco Tabaqui, él tiene un 4%, mira. Ya. La diferencia de él a la de Topic es de 11 puntos. Ya, 4% Tabaqui.